Señor presidente, señores senadores, la cuenta. Urgencia. Se ha hecho presente la urgencia de discusión inmediata a un proyecto de ley que modifica el Código Penal para establecer un tipo especial de lesiones contra profesionales que presten servicios de establecimientos educacionales y funcionarios de los servicios de salud. En segundo lugar, ha llegado un proyecto de acuerdo, una moción de los honorables senadores señor Latorre y señoras Proboste y Fonbaer y señores García y Quintana, con la que inician un proyecto de acuerdo que modifica el reglamento del Senado para agregar a la Comisión de Educación y Cultura una competencia relativa al deporte. Oficios del director general subrogante del Consejo para la Transparencia, señor Ricardo Sangüesa, mediante la cual solicita que el presidente del mencionado Consejo, señor Jorge Jaraquemada, sea invitado por la Comisión a la discusión en particular del proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Comunicaciones de la profesora de Derecho Civil, señora Alejandra Illanes, mediante la cual se excusa de asistir a la sesión de mañana, en la que la Comisión continuará con el estudio en general del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para regular en igualdad de condiciones el matrimonio en pareja del mismo sexo. Confirmó el profesor Eduardo Kurt que va a venir a hacer una exposición. Del presidente ejecutivo de la Fundación Iguales, señor Juan Enrique Pi, mediante la cual solicita asistir como oyente junto al director jurídico de la Fundación, señor Jorge Lucero, a la sesión de la comisión que va a celebrar esta comisión el día de mañana. También de la coordinadora legislativa de la Fundación Cuide Chile, señora Maite Monsalve, mediante la cual solicita que la abogada Andrea Iñiguez pueda asistir como expositora a una de las sesiones en que la comisión discuta el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para regular en igualdad de condiciones el matrimonio de parejas del mismo sexo. Eso respecto de la cuenta. Muy bien, muchas gracias. ¿Observaciones a la cuenta? A ver, respecto de las solicitudes de audiencia, solo un punto. El presidente del Consejo de Transparencia, o sea, han pedido que asista el presidente del Consejo de Transparencia, pero estamos en votación. El único punto es que ya el Consejo fue oído en la etapa inicial, en la discusión en general, de manera lata y completa. Y sabemos perfectamente su posición al respecto, que es muy legítima por lo demás. No sé qué les parece al resto de la comisión. Como estamos ya, supuestamente hoy día deberíamos tratar de despachar este proyecto. Si tiene algo nuevo que decir, puede mandarlo por escrito. ¿Sí? ¿Eso? ¿Les parece? Muy bien. Mandaría un oficio entonces solicitando que haga llegar sus antecedentes por ejemplo. Claro. Sí, no, por supuesto. No, por supuesto. Ya. Muy bien. Bien, respecto a las audiencias de las personas que han pedido asistir como oyente mañana, yo no tengo un problema que asistan como oyentes si quieren. Entonces habría acuerdo para eso también. Sí. Y recibir a la señora Andrea Iñiguez en una futura sesión. Sí, más adelante, cuando una abogada, Andrea Iñiguez, de la Fundación Cuide. Por el tema del matrimonio igualitario. La Fundación Cuide para el matrimonio igualitario. Pero cuando lo sigamos viendo. Mañana solo tenemos el profesor Curto. Sí. Uno. Sí. Muy bien. Ya, muy bien. Señor secretario. Señor presidente, hacer pasar la tabla del día de hoy. Está convocada, como ustedes bien saben, para continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que regula la protección y el tratamiento de datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Nos van a acompañar en la sesión de hoy día la coordinadora de Mercado de Capitales, señora Catherine Tornel, el asesor de Mercado de Capitales, señor Juan Pablo Loyola. Y también asistiría en representación como oyentes del Consejo para la Transparencia la jefa de la Unidad Normativa y Regulación, señora Ana María Muñoz, y el abogado de esa unidad, señor Alejandro González. Eso respecto de la sesión de hoy día. Señores senadores, estábamos viendo algunas propuestas que habían hecho algunos parlamentarios en relación con diversas disposiciones que ha venido discutiendo la comisión. En la última sesión se estuvo examinando las enmiendas al artículo 16 bis de la ley, que se refiere a los datos de salud, y lo que correspondería, en consecuencia, es continuar con el estudio de las otras proposiciones
sigue entendiendo la Secretaría que son proposiciones que están formulando el senador Alaman y el senador Pérez, tal como se hizo presente en la sesión pasada. Estuvimos votando varias de estas proposiciones a instancia de ustedes, lo digo para efectos del registro de la historia de la ley. ¿No son conjuntas esas casi todas? Algunas sí. ¿Y se ha consignado cuando son conjuntas? Sí. Viene una... Vamos a la página 115 del texto comparado. Página 115 del texto comparado. En la página 115 viene el artículo 16 quater. El 16 quater se refiere a los datos personales relativos al perfil biológico humano. Hay una proposición para eliminar el artículo 16 quater. Entiende la Secretaría que esa proposición se funda en el hecho de que el nuevo artículo 16 bis se han reunido la protección de los datos personales relativos a la salud y al perfil biológico humano, y que esa es la justificación. Entonces, estamos hablando del 16 quater, página 115 del texto comparado. Hay una proposición, entiendo, unánime de todos los senadores presentes, el senador Pérez, el senador Alaman y el senador Arboe, para eliminar el artículo 16 quater, que se refiere a los datos personales relativos al perfil biológico humano. Entiende la Secretaría, para la historia de la ley, que esto es porque en el nuevo artículo 16 bis que se aprobó se habla de los datos personales relativos a la salud y al perfil biológico humano. Quedaron refundidos en ese nuevo artículo 16 bis. Y por lo tanto, sería la explicación de la eliminación del artículo 16 quater. ¿Estaríamos contestes con esa? Sí, perfecto, no hay ningún problema. Hemos incorporado. Y por Perdón, solo un punto. Es que en el artículo 16 bis, literal A, cometimos un error en nuestra aprobación, que reemplazamos la interjección copulativa I por la O. Y la verdad es que altera el sentido. Solo una corrección que me la hicieron ver un experto que no conozco a través de las redes sociales, y empezamos a revisarlo con Setén y efectivamente es un problema que cometimos un error ahí, que sería bueno corregirlo, si les parece. Perdón, presidente, sí. Para efectos de registro. Estamos hablando del artículo 16 bis, inciso primero o inciso segundo. Segundo, letra A, en la excepción. Dice, está en el documento, señores senadores, en el documento con el cual estamos trabajando y que fue aprobado, entiendo la letra A, cuando dice así, página 4 de ese documento, cuando este resulte indispensable para salvar... Sí, por supuesto. ¿La letra? A del inciso segundo. Página 4 de ese documento. Del texto. Sí, página 4 de ese documento que tienes ahí, Andrés. Al final, abajo. ¿En caso de urgencia? No, acá, no. Arriba. Cuando resulte indispensable. Ya. Ahí está. Y la enmienda consistiría, presidente, según lo que usted explicaba. Sí. Es que hay varias O. Entonces, ¿usted cuál quieren cambiar un O por un I? Sí, claro. Dice, cuando este resulte indispensable para salvaguardar la vida, salud o integridad física o psíquica del titular o otra persona, y cuando el titular se encuentre física o jurídica. Porque lo contrario podría ocurrir que alguien se encuentra en riesgo de salud, pero puede dar su consentimiento. Se requieren las dos condiciones juntas. ¿Se fijan? O sea, alguien podría autorizar el consentimiento podría autorizar el uso de datos sin el consentimiento, aún estando en condiciones de hacerlo. Ese es el punto. Y tiene toda razón. Claro, porque para salvaguardar la vida, salud o integridad física o psíquica del titular o de otra persona, en ese caso, si mantenemos la redacción con la letra O, resulta que esa persona puede tener capacidad para manifestar su consentimiento, pero no se lo van a considerar. En cambio, si le ponemos que esa persona es para salvar su vida y se encuentra físico o jurídicamente impedido, en ese caso sí es lo que corresponde, porque ahí hay que reemplazarlo. Digamos. El consentimiento no lo puede dar. Ese es el punto que hacemos mención.
Leo cómo quedaría, señor presidente, entonces, Claro. para el efecto. Letra A del inciso segundo del nuevo artículo 16 bis. Cuando éste resulte indispensable para salvaguardar la vida, salud o integridad física o psíquica del titular o de otra persona. Y cuando el titular se encuentre física o jurídicamente impedido de otorgar su consentimiento. Y después sigue, Sí, una vez que sí. cese el impedimento, eso está en el texto que ustedes están viendo. ¿Están de acuerdo con esa enmienda? Cambiar la expresión o por y. Sí, Lo que me indica Juan Pablo es que podría haber un caso en el que, por ejemplo, la persona pueda dar su consentimiento y, por ejemplo, se necesite su tipo de sangre para salvar su vida. Aun cuando la persona no dé su consentimiento para el tipo de sangre, debería poder accederse a él porque el derecho a la vida está por sobre este derecho. claro, pero ojo, porque si esa persona está en condiciones de dar su consentimiento, no se ve razón por la cual no se le vaya a solicitar su consentimiento. Pero cuando dice que está imposibilitado de darlo, evidentemente se autoriza sin el consentimiento de la persona. Claro, pero queda en duda el caso en que él puede dar el consentimiento, pero no quiere darlo. Ahí alguien se podría morir Y es necesario para salvar su propia vida. o la de otro. Sí, pero lo que pasa es que hay que tener cuidado porque si nosotros dejamos abierta la puerta, ese es un ejemplo que podría ocurrir y que efectivamente al final del día esto va a ser interpretado por la agencia, digamos. Y así ocurre en el GDPR, lo establece la misma norma, y da el derecho a la libertad de elegir. Y se interpreta de esa forma, porque si uno lo contempla como norma general, puede dar para todo tipo de uso. Porque claro, ese es un ejemplo excepcional. Pero si uno lo deja en la posibilidad de que un establecimiento, aún contra el consentimiento de una persona, pueda utilizar esos antecedentes, que puede ser norma general, puede ser mucho más riesgoso. Estamos abriendo la puerta a que se usen los... Quizás puede verse Claro, una- claro. Sí. Dice. Dice indispensable. Ah, y disculpe, Sí. señor presidente, la palabra indispensable creemos que es bien importante su rol acá, porque no podrían usarse los datos personales si no es indispensable para salvaguardar su vida, salud, integridad física o psíquica. Es bien restringido el caso. Es bien restringido, efectivamente. Sí, nosotros estuvimos mirando con Sebastián, la verdad es que es bien complejo, porque, pero evidentemente lo que nos preocupa es que se pueda, a través de esta norma, abrir la puerta para el reemplazo del consentimiento. Esa es la preocupación. Pero Claro. no sería solo para el caso de sanarlo de una enfermedad, sino que Sí, porque cuando corra riesgo la vida o la integridad física. No, en la misma línea de lo que usted insinuaba, a mí me da la impresión que queda bien por lo siguiente, porque queda muy acotado. O sea, el temor que tiene usted en términos de que esto se vaya a utilizar, como quien dice, en forma abusiva, queda muy acotado por lo siguiente, porque tiene que ser indispensable para salvaguardar la vida de la persona, no para mejorarlo de una, dice, la vida, salud o integridad física o psíquica del titular. Entonces ya está muy acotado. ¿Cuál sería el caso en que esto se utilizaría? O sea, yo entonces en ese caso excluiría la salud. O sea, que salvaguardar la vida uno lo entiende. Pero la salud, o sea, imagínese, el señor tiene fiebre, pero es indispensable para sacar la fiebre, digamos, usar el Tiene dato. razón, tiene razón. Sí. Lo circunscribiría a salvaguardar la vida, si les parece. ¿Ya? ¿Y excluir el resto? Sacar el resto, claro. La integridad física también. O psíquica del titular. La salud está de sobra. Sí, sí, perfecto. ¿Les parece así? Muy bien. Presidente, entonces el nuevo acuerdo sería eliminar en esta letra A del inciso segundo la expresión salud y dejar la letra O. Sí, sí, Ya, así es. solo, ya. Y este, Y que quede establecido en el informe, en la historia de la ley, en el informe, que la mantención de la letra O no significa necesariamente que se autorice a un establecimiento o a una persona a reemplazar el consentimiento, sino cuando es indispensable para salvar la vida o la integridad física de la persona. Presidente, Sí. incluso uno podría poner en la historia fidedigna de la ley que el consenso de la Comisión fue que se tratara de una circunstancia
extrema, una circunstancia, o sea, le agregaría Así es. un redoble. Así es, eso es. Muy bien. Entonces, en votación, presidente, si le parece la letra, la eliminación de la expresión salud de la letra A, senador Pérez, a favor, senador Alaman, a favor, senador Durresti, a favor, senador Arboe, a favor, 4-0. Muy bien. Ya que estamos en el artículo 16, había quedado pendiente el último inciso, leo en la página 5. Había un problema de redacción, no había claridad respecto de este último inciso. No quedó el Ejecutivo de mirar esta redacción, si lo mantenemos pendiente o se rechaza. Les leo en la página 5 al final, después de que se han estudiado todas las hipótesis en virtud de las cuales se puede, sin contar con su consentimiento, tratar los datos relativos a la salud del titular o su perfil biológico, que es una serie de hipótesis, al final de la página 5 dice: las excepciones para tratar datos sin consentimiento mencionadas en este artículo se entienden aplicables al tratamiento de datos que no revisten el carácter especial a que se refiere este artículo. Es una norma un poco oscura, entonces queríamos saber qué se... Gracias, señor presidente. Este artículo apunta a que si se puede lo más, también se pueda lo menos. entonces, en aquellas excepciones que se permite tratar los datos sensibles sin consentimiento, también se pueda tratar, los datos de salud y de perfil biológico, que son más protegidos que los datos cualquiera, también se pueda usar, también se pueda tratar aquellos datos que no cuentan con esta protección especial, los datos personales generales. Entonces, a eso apunta este inciso, porque si no nos quedaría que estas excepciones se aplican a datos de salud y perfil biológico, pero no se aplican a los datos personales generales, con lo cual quedarían con una restricción mayor los datos personales generales que los que tienen esta calidad. A ver, yo entiendo la preocupación del Ejecutivo y me parece que tenemos acuerdo en el fondo. Lo que pasa es que nosotros habíamos considerado que no era necesaria esta norma porque están en el capítulo relativo a los datos especialmente protegidos. Entonces, como se refería a eso, estábamos en esa ubicación, no era necesario porque no aplicaba a los otros. Pero a nosotros nos da lo mismo si se mantiene esta norma o no, pero... Y teníamos una propuesta de redacción... ya, perfecto. Sí. Yo lo que entiendo, lo que me pareció de lo que yo estudié, es que esta era una suerte como de escalera, ¿no es así? Que se puede bajar o que se puede subir. Entonces, si yo entiendo bien, corrijan usted, hay datos personales, hay datos sensibles y estos datos aún más sensibles, que son los de salud y perfil. Especialmente protegidos, digamos. Especialmente protegidos. Entonces, si esos datos, como quien dice, especialmente protegidos, pueden tratarse sin el consentimiento de la persona, en unos casos particularmente excepcionales, lo razonable es que los otros que tienen menos protección puedan tratarse de la misma manera. En los mismos casos excepcionales. En los mismos casos excepcionales. Entonces se sube para arriba. Sí, está bien. Nosotros consideramos que no es necesario porque era lógico, pero está bien. Yo lo dejaría tal cual, ¿no? Senador Pérez. Presidente, no, es que en el argumento que usted da, digamos que como estamos en un capítulo, un título distinto, yo creo que no es muy aplicable, porque aquí lo que estamos haciendo verdaderamente son las excepciones. Cómo se excepcionan el consentimiento frente a cosas que son muy de fondo. Entonces, yo concuerdo con el Ejecutivo que si esta excepción se elimina, datos que de carácter personal no se podrían ninguna excepción porque no hay ninguna otra norma que permita usarlos sin consentimiento. Y como estamos es para salvaguardar la vida, para salvaguardar la integridad física, necesariamente tienen que estar aquí. Muy bien, yo me allano sin el problema. Si les parece, ¿aprobaríamos entonces esas condiciones? Se aprobaría el inciso final propuesto en los términos en que está. Entonces, en votación, presidente. Muy bien. En votación se pone
el inciso final del artículo 16 bis, al cual ya se le dio lectura. Senador Pérez, a favor. Senador Alaman, a favor. Senador Durresti, a favor. Presidente, A favor. Ya, aprobado 4-0. Bien. Después viene la propuesta que entiende la Secretaría, que es de todos los señores senadores para eliminar el artículo 16 cuáter Sí. por redundante. Así es. Sí, Sí, unánime. sí. Está en la página. Página 115. No, del documento en la página 6. Perfecto. Página 6. Acá está al En el principio, comienzo de la 6. página 6. Arriba, Se acuerda eliminar el artículo 16 cuáter página 6. relativo al perfil biológico humano porque está considerado la nueva redacción del artículo 16. ¿Bien? Sí, Cuáter. ya. Ahora hay una enmienda que se propone al artículo 16 ter. El artículo 16 ter, en la página 113, regula el tratamiento de datos personales biométricos. Se aprobó una indicación, la indicación 147, que era del Ejecutivo, y ustedes la tienen el texto entre la página 113 y 114 del texto comparado. La norma dice lo siguiente: datos personales biométricos. Son datos personales biométricos aquellos obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico relativo a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona que permitan o confirmen la identificación única de ella, tales como la huella digital, el iris, los rasgos de la mano o faciales y la voz. Solo podrán tratarse estos datos cuando se cumpliere con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 16 y siempre que el responsable proporcione al titular la siguiente información específica. Y se agrega a esta información específica lo siguiente, leo en la segunda columna. Estoy leyendo en la página, comencé leyendo en la página 113 y pasé a la página 114 del texto comparado. Específica. Siguiente información específica. ¿Entiende la Secretaría? Pregunta al Ejecutivo que la información específica es lo que viene aprobado en general. ¿Sí? ¿Sí? Lo que están ahí ya. Voy a leerlo. La identificación del sistema biométrico usado. B. La finalidad específica para la cual los datos recolectados por el sistema biométrico serán utilizados. C. El periodo durante el cual los datos biométricos serán utilizados. Y D. La forma en que el titular puede ejercer sus derechos. Bien, aquí vamos al documento que sus señorías patrocinan, que proponen intercalar un nuevo inciso penúltimo al artículo 16 ter del siguiente tenor. Leo en la página 6. Los datos personales biométricos podrán tratarse sin consentimiento solo en los casos señalados en el inciso segundo del artículo 16 bis de esta ley, que son las hipótesis que se aprobaron, los datos biológicos y de salud. O sea, lo que estamos haciendo acá es establecer para el perfil biométrico las mismas excepciones que las del perfil biológico. Eso es lo que estamos haciendo en la práctica, ¿no? No obstante lo anterior, es importante señalar, para efecto de la gente que nos está viendo, que el perfil biométrico solo va a poder ser utilizado en determinado tipo de casos, ¿no? Con la información específica ahí señalada. Es decir, tenemos un nivel de protección muy superior al que existe hoy día. Con esta norma, por ejemplo, las municipalidades tendrían limitaciones para adoptar mecanismos de, por ejemplo, reconocimiento facial. Porque no tendrían que verse un fundamento legal para hacerlo, tendrían que tener un conjunto de obligaciones de información y los ciudadanos podrían ejercer esos derechos respecto de cuál es la finalidad, por ejemplo. ¿Sí? Presidente, un tema a propósito de su reflexión. Nosotros aspiramos que esta ley se convertirá en, este proyecto de ley se convertirá en ley primer semestre del próximo año. Si nos ponemos optimistas.
Una pregunta, y lamentando que no esté el ministro, yo le preguntaba al secretario que en la citación se indicaba que venía el ministro. La pregunta concreta es, ¿qué medida está tomando el Ministerio, el Ejecutivo, para que este tipo de situaciones no se produzcan? Lo digo por lo siguiente, presidente. Hay muchas municipalidades o instituciones, edificios, empresas, que no estando en conocimiento de este proyecto compran tecnología para precisamente utilizar esa documentación, esa tecnología. Entonces, por eso me gustaría, agradeciéndole a ustedes, nada personal, y por su intermedio, la colaboración y el profesionalismo en la tramitación, aquí hay un tema de una responsabilidad política, que a mí me preocupa. Pero no tiene facultades. Me preocupa, no, puede que no tenga facultades, pero me gustaría hacer un poco el punto, presidente, porque creo que esto le ahorra recursos a un municipio, le ahorra problemas al Ejecutivo. En definitiva, el país se prepara a algo que, si no es el primer semestre, será el segundo semestre. Entonces, me gustaría proponer, presidente, que por este tipo de debate, más allá que nosotros hemos generado un bastante consenso en esta comisión para avanzar en una ley inédita, en una serie de regulaciones, es tener también la prevención de que no esté corriendo en paralelo un conjunto de tecnología y de procedimientos que van a ser obsoletos inmediatamente o van a ser francamente ilegales. Entonces, ahí la pregunta, y por eso me gustaría que el ministro de Hacienda estuviera acá presente para concordar esa situación. Se envía un instructivo, una recomendación, una prevención. Si le parece al senador Durresti, me parece muy legítima su aprehensión. Lo que podríamos hacer es pedirle al Ejecutivo que a través de la Subdere le oficie a los municipios advirtiéndole esta situación. Si tienen razón, porque lo que está ocurriendo es que hay algunos municipios que están invirtiendo en esa tecnología que, evidentemente, con la regulación que vamos a tener, va a ser bastante más restrictiva. Y, por tanto, se requiere advertirlos, digamos, porque hay uso de recursos públicos al final del día. Y quizás sería bueno que a través de la Subdere pudiesen decirle a los municipios. Si le parece al Ejecutivo. Quizás no estoy entendiendo bien, pero estamos hablando del artículo 16 terno, ¿es así? Sí. Datos personales biométricos. Entonces, lo que dice aquí, dice, el responsable que trate de datos personales biométricos, tales como la huella digital, el iris, los rasgos de la mano, o faciales y la voz, deberá proporcionar al titular la siguiente información específica. A contrario censo, si no trata esto, no se ve inconveniente para hacerlo. Y a su turno, si los trata, tiene ABCD 4 requisitos para darle a conocer al titular. Entonces, no me parece tan claro, por ejemplo, que un globo aerostático que esté mirando el desenvolvimiento de una zona delictual entre en esto, porque no va a estar ninguna de las características. No entra el globo estático. Eso es una discusión que se tendrá que dar respecto a datos personales en general en el espacio público. Esa otra discusión. Esto es datos biométricos. Lo que pasa es que hay algunos municipios que están implementando o buscan implementar un sistema de reconocimiento facial en espacios públicos. Es decir, saber quién es en el espacio público quién es quién. Y eso es más complejo porque estamos dando una categoría especial de protección a los datos biométricos. Pensemos lo siguiente. Hoy día es perfectamente posible que almacenen su huella digital. Y su huella digital es un verificador para un conjunto de tramitaciones. De hecho, cuando usted firma una escritura, por ejemplo, de compraventa de propiedad, el notario le exige su firma, que es un documento público, en el caso de cualquiera de nosotros, digamos, porque está publicado, y la huella digital. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si quien almacena esa huella digital no tuviera los mecanismos de seguridad, le robaran las huellas digitales y hicieran una escritura en la cual hacen que alguna persona reproduce los dígitos verificadores, tanto el RUT, que es una información pública, su firma, que en algunos casos también es pública, y la huella digital. Entonces, lo que establecemos ahí es mayores restricciones, digamos, para efectos de tratamiento de perfil biométrico. Perdón que insista, pero en ese caso, la huella digital sería lícita, la utilización de la huella digital en la escritura. Claro. Pero no en la reproducción. No, correcto. Pero ahí tendría porque si lo usara para una cosa distinta, afectaría el principio de finalidad.
Y si no los cuida como corresponde, afecta el principio de reserva, De seguridad, claro. de seguridad. Pero eso no significa que no vaya a poder utilizarse pero en sí. las notarías la huella digital. No, sí. ¿Está bien? Sí. No, sí, está bien. Sí, Ya. sí. Si el punto es consentimiento del medio, no hay problema. Sí, el punto es otro. Es qué pasa cuando una institución, sea pública o privada, toma, por ejemplo, la identificación facial, el reconocimiento facial, entrando a un supermercado, entrando a un edificio. La pregunta es ¿para qué es esa información? Lo que establece acá es, mira, no hay problema, usted puede tomarla, pues ahí va a invocar el interés legítimo probablemente, pero esa base de datos tiene que saber para qué se va a aplicar, cuáles son los derechos del titular, cómo se va a resguardar la información, y el titular va a tener que saber que le están almacenando su información. Ese es el punto más importante, porque yo podría decir, sabe que yo fui una vez a este edificio y no quiero que lo almacenen, y voy a ejercer mi derecho a cancelación, por ejemplo. Él me va a decir, no, es que esto para efecto de registro. Entonces, usted tiene que publicar ahí, en el edificio, cuando tenga esto, mire, aquí estamos grabando, sonríe, lo estamos grabando, pero lo estamos grabando con reconocimiento facial, que es para este solo efecto y se va a borrar dentro de los próximos 30 días. Por ejemplo. Eso es. Secretario. Sí, una consulta. El tratamiento de los datos biométricos es una materia que ustedes saben, bueno, se está utilizando y crecientemente en el mundo. Y aquí la garantía que se está estableciendo, estoy leyendo la página 114, solo podrá tratarse estos datos cuando se cumpliere con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 16. El 16. Y el inciso primero del 16 dice el tratamiento de los datos hace aplicable a esta disposición el resguardo del tratamiento de datos personales sensibles. El tratamiento de datos personales sensibles solo puede realizarse cuando el titular a quien concierne estos datos manifieste su consentimiento. Yo creo que hay un conjunto de hipótesis en que ese consentimiento, sobre todo para hacer algunos trámites, no va a ser, el usuario no va a tener libertad para decir que no, digamos. Si estoy poniendo un ejemplo, en algunos países se exige para acceder a ciertos beneficios de carácter social, deme sus datos biométricos, o sea, su iris y una serie de esas cosas. Y las personas se pueden ver compelidas por la necesidad a entregar esos datos biométricos. Entonces, mi duda es, para los efectos de la historia de la ley, por eso planteo, si esas hipótesis quedan cubiertas en la redacción actual de esa disposición, porque ustedes han de recordar, o sea, viajando a otros países uno llega, póngase aquí, le toman una foto, toman el iris, ponga su huella. Hay una serie de datos, yo no puedo ingresar al país si no entrego esos datos. Bueno, lo hago el ejemplo de otro país, pero que puede empezar a aplicarse en el ámbito nacional a una serie de cosas. Y yo no puedo acceder a eso si no entrego esos datos biométricos. Bueno, los datos biométricos son datos en principio inalterables. Y como son inalterables, son la huella digital, son la identidad de una persona. Y mi duda a propósito de esto es eso primero, y segundo, es el manejo de esos datos. Esas bases de datos que manejen estos datos tienen que estar más extremadamente resguardadas que el promedio de los datos, porque voy a exagerar un poco, digamos, es como robarle el alma a alguien. Y se la robaron una vez y es para siempre. Bueno, no sé, no vi ese capítulo, pero no. A ver, presidente, yo creo que esto hay que mirarlo también de dos perspectivas. Porque hemos visto, digamos, que aquí puede ser utilizado esto por órganos públicos por razones de seguridad. Esos los temas en los aeropuertos, los temas en la frontera y todo, puede ser utilizado también como política de seguridad. Claro. Claro, entonces yo creo que ahí esas normas deberían establecerle obligaciones a los organismos públicos. No prohibiciones, sino que obligaciones para el uso de esos datos, digamos. Porque muchos de los supermercados, las municipalidades, ¿qué es lo que hacen? Tienen todas estas cámaras y todo, y que las policías y el Ministerio Público después se las piden para procesarlas.
En el momento que se las pide el Ministerio Público, ya el municipio o el supermercado o la tienda, etcétera, deja de tener el poder de decisión sobre esos datos, digamos. Por lo tanto, es como regulamos la acción de los organismos públicos en el uso de sus datos. ¿Que son necesarios que los usen? Sí. Pero tiene que a lo mejor haber una regulación que yo no sé si la del 24 verdaderamente abarca esa materia. Mira, el artículo 24 lo que establece son regímenes especiales y establece mayor, no digo facilidad, pero menores restricciones para los ámbitos de seguridad y defensa en esta materia. Esto fue un tema que fue trabajado con la gente de la Comunidad Europea. Y establece, sin perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes, el tratamiento de datos personales realizados por órganos públicos competentes en las materias que a continuación se indican estarán sujetos a un régimen de regulación especial. A. Aquellos que realicen con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas las actividades de protección y prevención frente a amenazas y riesgos contra la seguridad pública. B. Aquello en materia relacionada directamente con la seguridad de la nación, la defensa nacional y la política exterior del país. Y C. Aquellos realizados con el objeto exclusivo de atender una situación de emergencia o catástrofe declarada en conformidad a la ley y solo mientras permanezca vigente la declaratoria. D. Aquellos que se encuentren protegidos por normas de secreto, reserva o confidencialidad establecidas en sus respectivas leyes. Dentro de esta excepción, se entienden también comprendidos los datos que, en cumplimiento de una obligación legal, los órganos públicos deban ceder a otro órgano público o a terceros, debiendo en tal caso el receptor tratarlos manteniendo la misma obligación de secreto, reserva o confidencialidad. Respecto a los tratamientos, la Agencia de Protección de Datos, en conjunto con el órgano competente, deberán establecer la regulación pertinente, es decir, regulación específica, pudiendo limitar parcialmente las normas establecidas en los artículos precedentes de modo que permita garantizar la confidencialidad, privacidad y tratamiento en regímenes especiales. Es decir, se establece ahí un régimen especial. Así que por ese lado estaríamos cubiertos. Sí, claro. Seguridad. Sí, ¿quién hace el control fronterizo de la Policía de Investigación? Y lo hace para efecto de registro de ingreso de la migración, que son temas de seguridad nacional. Y queda almacenado. ¿Cuál es el punto? Recordemos lo siguiente, que adicionalmente... Claro, recordemos que además de estos regímenes especiales, que es cómo deben tratarlos, ellos no se pueden excepcionar del principio de seguridad y de reserva. En consecuencia, tienen que adoptar medidas de seguridad proporcionales a la sensibilidad del dato. Entonces, en el caso que planteaba Rodrigo, por ejemplo, de la huella digital, la empresa IMED, que es la que hoy día almacena bases de datos de huellas digitales a las personas que están sometidas a sistema de ISAPRE, digamos, en alguna clínica, esa empresa, con esta ley, va a tener que tener y demostrar mayores medidas de seguridad de su base de datos, porque estamos hablando de una información que es no sensible, que tiene un grado especial de protección, cuya violación, vulneración, filtración o publicación puede acarrear daños inconmensurables, como decía Rodrigo. En consecuencia, recordemos que el nivel de protección no está dado por el tamaño de la empresa, sino más bien por la sensibilidad del dato que almacenan. ¿Sí? Señor presidente, por su intermedio... Para terminar, perdón. Perdón. Y ahí es donde yo tengo mis dudas respecto a las municipalidades, que mi percepción es que no tienen capacidad para garantizar esa seguridad. Ese es mi punto. No, ahí lo que yo creo que hay que... Perdón. ¿Me permite, señor presidente? El ministro de Hacienda se excusó por no venir a esta sesión porque en este momento se encuentra discutiendo la modernización tributaria aquí mismo en el Congreso. Entonces, por eso no le era posible venir a esta sesión y me envió en su nombre. Sí, ya estaba. Y... pero ha estado muy presente en entender el proyecto y en seguir toda la tramitación. Sí. Sí. Y un punto más que nosotros entendemos, la razón por la cual no nos acomoda seguir la solución de enviar una carta es porque entendemos que no hay tecnologías que en sí mismas estén prohibidas, sino que se trata más bien de utilizar la tecnología de manera adecuada y, por lo tanto, de respetar todos los derechos del titular y todos los principios que consagra la ley.
y en eso no hay tecnologías en sí mismas que sean poco recomendables, sino que todas podrían implementarse con ciertos principios de seguridad. Y lo otro es que nosotros también, el ministro, cada vez que presenta los proyectos que están en tramitación, transmite que estamos tramitando este proyecto y cada vez que hablamos de este proyecto nosotros damos a conocer cuáles son los principios y cuáles son los derechos de los titulares que se consagran y que se protegen. Muy bien. Solo un punto respecto a su argumento que las tecnologías no están prohibidas. Con ese argumento podrían las municipalidades también tener máquinas de intercepción de teléfono, cosa que no corresponde. Entonces mi punto es que hay tecnologías que sí están restringidas y están prohibidas por razones diversas. Y aquí lo que estamos haciendo justamente es evitar que se masifiquen tecnologías que no puedan ser utilizadas con la vía de protección de los datos. Ahora, en este caso, a mi juicio, y es una opinión personal, lo que hay, a mi juicio, es que creo que las municipalidades no tienen facultades para eso y tiene que ver más bien con la ley orgánica que no los habilita. Entonces el señor alcalde Lo Barnechea probablemente va a ver afectado, porque hicimos un requerimiento a la Contraloría respecto de este punto en particular, porque pedir o tratar reconocimiento facial sin ningún tipo de autorización expresa del marco de la ley orgánica de constitución de municipalidades, a mí por lo menos me parece que no se marca dentro del cuadro legal. Esa es mi percepción. Presidente, entonces habría que resolver la incorporación de este inciso penúltimo al artículo 16 ter. Leo en la página 6. Los datos personales biométricos podrán tratarse sin consentimiento solo en los casos señalados en el inciso segundo del artículo 16 bis de esta ley. Muy bien. ¿Unánime? Perfecto. Ya, senador Pérez, senador Alaman, senador Durresti, senador Arboe. Aprobado 4-0. Vamos al número 7, que es la protección de la vida o salud del titular como fuente de licitud. Tenemos que ir a la página 68 del texto comparado. Estamos viendo dentro del artículo 13 otras fuentes de licitud del tratamiento de datos y había quedado pendiente la votación de la indicación número 89, que es, leo en la página 68-69, tercera columna, dice, de Su Excelencia el Presidente de la República para agregar la siguiente letra nueva, cuando sea necesario por proteger la integridad física del titular ante situaciones de amenaza que pongan en peligro su vida. Se propone rechazar esta indicación, la indicación 89. ¿En la página? Sí, la minuta está en la página 6. ¿Se acuerda? Se propone rechazar la indicación 89 de sus señorías. Perfecto. Okay. Se propone rechazar unánime el rechazo de la indicación 89. Senador Pérez, senador Alaman, senador Arboe. 3-0 rechazado. Vamos ahora a la página 210 del texto comparado. Es la regulación del efecto de las atenuantes. 210 del texto comparado, tienen que tenerlo a la vista. El comparado de 2 páginas. El artículo 41, estoy leyendo la página 209, dice determinación del monto de las multas. ¿Ya? Lo que está aprobado por la comisión es lo siguiente: determinación del monto de las multas. Para la determinación del monto de las multas señalada en esta ley, la Agencia de Protección de Datos Personales deberá aplicar las reglas señaladas en los siguientes incisos. Se propone por los senadores, entiende la Secretaría, Pérez, Alaman y Arboe, reemplazar el inciso tercero del artículo 41 por el siguiente. El inciso tercero comienza cuando solo concurran circunstancias atenuantes. Viene la fórmula, dice lo siguiente. Lo que se propone, cuando solo concurran una o más atenuantes de responsabilidad, la Agencia de Protección de Datos Personales podrá aplicar al responsable la sanción prevista para una infracción de menor gravedad.
Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de infracciones gravísimas en que el responsable haya adoptado programas de cumplimiento de prevención de infracciones de conformidad al párrafo 6º del título 7º de esta ley, la multa podrá ser rebajada solo a aquellas asignadas para las infracciones graves, es decir, de 101 a 5.000 unidades de fomento. Esa es la propuesta, perdón, unidades tributarias. Esa es la propuesta que sus señorías hacen para reemplazar. Sí. Me decía el senador Pérez aquí, tenemos que hacer la prevención de que estamos usando el tema Agencia de Protección de Datos Personales con esa prevención. Sí, lo dijimos hoy día. Ya. Muy bien. ¿Me parece entonces? Unánime. Senador Pérez, senador Alaman, senador Arboe. Aprobada el reemplazo. Antes podía saltar de gravísima a leve, ¿no es así, Felipe? Sí, eso es importante. Lo que pasa es que el texto aprobado en general permitía que una institución, un responsable que había sido sancionado por infracción gravísima y tenía atenuantes, podía bajarse el grado de responsabilidad hasta la infracción leve, lo cual nos parecía excesivo. En consecuencia, por más que tenga programa de cumplimiento, otras cosas, si son infracciones gravísimas, bajará solo la grave. Bien, vamos a la página 248 del texto comparado. En la página 248, en el artículo 52, que se refiere a los modelos de prevención de infracciones, la Comisión ha aprobado un artículo que dice lo siguiente. 248 del texto comparado. 248. En la parte de abajo, artículo 52. La Comisión ha aprobado la siguiente redacción y se va a proponer una enmienda. Dice, prevención de infracciones. Los responsables de datos, sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, deberán adoptar permanentemente acciones destinadas a prevenir la comisión de las infracciones establecidas en los artículos 38 bis, 38 ter y 38 quater. En el punto número 9 se propone, entiende la Secretaría, por los tres señores senadores, eliminar la expresión permanentemente. Deberán adoptar acciones destinadas. Se eliminaría la palabra permanentemente. Sí, no, esa no es de conjunto, ¿eh? No es de conjunto. Porque ahí lo que ya he planteado, más bien que la lógica de la palabra permanentemente, era para entender que la seguridad era un continuo, ¿ya? Y ustedes argumentaban de que no era necesario. La verdad es que yo mantengo la lógica de que para mí sí es un continuo. La seguridad no es que se implemente una medida de seguridad una vez, sino que se exige permanentemente que en los haya procesos seguros. Y eso, evidentemente, son permanentes. Sí, señor presidente, perdón, señor Alamán. Esta norma estaba votada precisamente con votación dividida a favor de los senadores señores Urresti y Arboe y votó en contra del honorable senador señor Alamán, probablemente por el punto que se está planteando ahora. Entonces, habría acuerdo de la mayoría de los senadores para reabrir la discusión en este punto y discutir nuevamente. ¿Está bien? Solo una acotación que nosotros entendemos también, que la seguridad es un esfuerzo y un proceso permanente, pero las acciones y medidas se toman en ciertos tiempos específicos porque son medidas específicas y los efectos deben ser permanentes y la seguridad que ellos producen. Yo creo que queda mucho más fuerte que hemos establecido en la ley porque probablemente cuando alguien diga, mire, usted no adoptó las medidas de seguridad, dice, sí, yo efectivamente adopté medidas de seguridad, como lo que dicen hoy día, por ejemplo, algunos bancos, que sí, que efectivamente adoptaron medidas de seguridad en materia de ciberseguridad una vez, pero fueron vulneradas. Entonces, esa es mi percepción, por lo menos. Presidente, no, aquí no nos vamos a cortar las venas por este punto, ¿no? Pero lo que a mí me preocupaba de este permanentemente es que desde el punto de vista de la autoridad podía transformarse en una exigencia imposible de cumplir. Porque alguien podría decir, mire, yo hago toda una actualización de mis, como quien dice, de mi seguridad, de la manera que estoy tratando la confidencialidad de los datos, hace 2 semanas atrás, y alguien me podría decir, mire, que usted podría se produce un problema el día 13, entonces alguien podría decir, oye, que usted debería haber hecho
una actualización también hace 5 días atrás o hace 7 días atrás. Entonces, ni lo uno ni lo otro, que una persona haga una sola adecuación y después se olvide, obviamente que no corresponde, pero por otra parte exigirle que tenga una especie de continuo permanente en el sentido de que no se va a saber cuándo, o sea, cómo va a saber la parte, llamémosla afectada, de que en definitiva está haciendo su cumplimiento. Siempre puede haber una exigencia adicional, siempre puede haber como quien dice, una innovación tecnológica. Entonces, alguien podría decir, bueno, pero es que usted sabía que había esa innovación tecnológica, no obstante que usted haya resuelto esto hace una semana atrás, usted debió hacerlo de todas maneras. Entonces, ahora, si se puede poner de otra forma o dejar en la historia fidedigna de la ley lo que estamos pensando, porque no tenemos mayor diferencia. Quizás buscar otra palabra. Yo creo que siempre uno tiene que entender las normas de acuerdo a la naturaleza, que son las cosas. ¿Qué es lo que se le exige al titular? Es adoptar acciones. ¿Para qué? Para prevenir. ¿Prevenir qué? La comisión de las infracciones establecidas en los artículos. ¿No es cierto? Eso es lo que, en definitiva, es la obligación. Él adoptó acciones. El concepto permanente, uno puede interpretarlo de dos maneras, que esas acciones que en determinado momento tomó tengan su efecto permanente, porque si no, no tendría razón. Quiere decir que se tomó una acción que duró un día, no tomó acciones, ¿no? O sea, claramente no evitó. Y el concepto permanente puede, claro, es decir, que haya tomado todas las acciones, hizo todas las prevenciones, pero no incorporó en el día 20º una nueva tecnología. Y eso se le puede castigar porque no adoptó permanentemente. Pero las acciones las fue desarrollando. Pero Si le creo... oportunamente. No, claro. Si le ponemos oportunamente. No, que es distinto a permanente oportuno. Además, señor presidente, gracias. Nosotros entendemos que el principio de seguridad cubre adecuadamente la preocupación de los senadores. El presidente entonces pone en votación la propuesta de los senadores Pérez y Alamán para suprimir la expresión permanentemente. Senador Pérez. A favor. Senador Alamán. Oportunamente no resulta, Porque es distinto. ¿no? Ya. A favor, senador Alamán. Coincidió oportunamente. Senador Arboe. Resultado de la votación, 2 votos por la afirmativa, 1 negativo, eliminada la expresión permanentemente del texto del artículo 52. Vamos a la página 258 del texto comparado. 258 del texto comparado. Viene una propuesta relativa al deber de secreto del delegado de protección de datos. ¿Esta propuesta la patrocinan todos los señores senadores? Sí. Sí, entonces es una propuesta de los senadores Alamán, Pérez y Arboe. El deber de secreto al cual se está refiriendo esta enmienda está consagrado en un artículo nuevo que regula los deberes del encargado de prevención o delegado de protección de datos. El responsable de datos podrá designar un encargado de prevención o delegado de protección de datos personales. Y ahí vienen una serie de tareas. En la página 258 había quedado pendiente el inciso 8º y se propone la siguiente redacción. Voy a leer en la página 7 del documento que sus señorías han traído. El encargado, diría así es el inciso 8º, el encargado de prevención o delegado de protección de datos estará obligado a mantener estricto secreto o confidencialidad de los datos personales que conociere en ejercicio de su cargo. Y agrega, el responsable se hará cargo por las infracciones al deber de secreto o confidencialidad que debía cumplir su encargado de prevención o delegado de protección, sin perjuicio de las acciones de repetición que pueda ejercer contra éste. Señor presidente, ¿la Secretaría tiene alguna
una pequeña duda. Entiende que habría que distinguir aquí si se trata de un encargado de prevención o delegado, un ente privado de un ente público, porque a lo menos va a surgir la duda, tratándose de empleados públicos, si esto no queda cubierto por el artículo 246 del Código Penal respecto al deber que tienen los empleados públicos de guardar secreto o reserva de algunas materias. Y esta entiende la Secretaría que es una de las materias que debe quedar resguardado por esa, que podría entenderse que queda resguardado por esa disposición. Lo planteo porque para los efectos de la historia de la ley, que si eso es lo que están pensando sus señorías, cubrir en esta hipótesis, o sea, sin perjuicio de esto, que lo que en el fondo hace es establecer penas para infracción, que serían en algunos casos gravísimas o graves, la sanción aplicable, esa es la cuestión. Es solo esto, la sanción de carácter patrimonial, pero en el caso de los funcionarios públicos también la hipótesis de violación del deber de secreto. Quizá uno que debiera poner un punto final por un punto seguido, señalando, tratándose de funcionarios públicos, estará lo previsto en el artículo 246, 246, creo que 247 del Código Penal. Punto. Con eso soluciona el problema. Pues si no se entendería que esta norma modifica el 247. Podría alguien interpretarlo de esa forma. Sí. La Secretaría que podría interpretarse que no hay, sí, que no es la hipótesis del 246 del Código Penal. Déjenme confirmarlo. 246. Violación de secretos. 246. El empleado público que revelare los secretos que tenga conocimiento por razón de su oficio o entregar indebidamente papeles o copia de papeles que tenga a su cargo y no deban ser publicados, incurrirán las penas de suspensión del empleo en sus grados mínimo o medio o multa de 6 a 20 unidades tributarias mensuales o bien en ambas conjuntamente. Si de la revelación o entrega resultare grave daño para la causa pública, las penas será de reclusión mayor en cualquiera de sus grados y multa de 21 a 30 unidades tributarias mensuales. Las penas señaladas en los incisos anteriores se aplicarán según corresponda al empleado público que indebidamente anticipare en cualquier forma el conocimiento de documentos, actos o papeles que tenga a su cargo y que deban ser publicados. Es una hipótesis que sí se va a aplicarse aquí también. Esa es la duda de la Secretaría. Sí, yo sugiero como técnica que aprobemos el texto que está propuesto y que a continuación del punto se diga: tratándose de funcionarios públicos, estará lo dispuesto en el artículo 246 del Código Penal. ¿Le parece? Sí. 246 siguientes. Sí, ahí es el 246. Sí. 247 y el 247 bis. Ya, 246 siguientes. ¿Le parece? Nosotros hacemos la presentación. Perfecto. Entendemos que esa es la voluntad de los senadores. Muy bien. En ese entendido se aprobaría este nuevo inciso octavo con enmienda ya indicada en forma unánime. Senador Pérez, senador Alaman y senador Arboe. Sí. 3-0 todo. Bien. Vamos a los regímenes especiales. Esta es una materia que se encuentra en la página 144 del texto comparado. 144, primer tomo, texto comparado. 144, que es la regulación del artículo 24. El artículo 24 dice lo siguiente: regímenes especiales. Las disposiciones de este título no se aplicarán en los siguientes casos y vienen reguladas una serie de hipótesis. En relación a esta disposición se formuló la indicación 174 de Su Excelencia el Presidente de la República, la 175. Aquí se anuncia que hay dos propuestas, una del senador Arboe y otra del Ejecutivo, y pareciera que no hay acuerdo. ¿Cuál es la diferencia? En este punto, si les parece, presidente, hago lectura de las dos textos. Veamos la diferencia. Bueno, ¿Cuál es la diferencia? bueno, a ver. Lo que nosotros hemos planteado, lo que establece la indicación del Ejecutivo, más bien es eximir del cumplimiento de las normas de protección de datos, reducir considerablemente las obligaciones de determinadas instituciones en materia de protección de datos. Lo que establecemos nosotros
es más bien seguir el mismo régimen de la Comunidad Europea, que rebajamos las obligaciones, pero los mantenemos obligados por la ley de protección de datos, porque no vemos por qué un ciudadano que tiene cuyos datos han sido tratados por el Ministerio Público, por el Poder Judicial, por el Congreso Nacional, por el Gobierno, deban estar en peor nivel de protección. Justamente las normas son para evitar también abusos de parte del Estado respecto a sus ciudadanos. En consecuencia, nosotros lo que establecemos es el mismo régimen que establece la Comunidad Europea, que disminuye el nivel de protección respecto de estas instituciones en casos calificados, pero no lo rebaja tanto como lo hace la indicación del Gobierno. ¿Sí? Sí, esto materialmente se ve, si ustedes miran el documento entre las páginas 8 y 9, la propuesta del Ejecutivo incorpora dos incisos nuevos que figuran en la página 9, y además en el inciso final, que dice respecto de estos tratamientos, la Agencia de Protección de Datos dictará, previa aprobación del Ministerio de Hacienda, el texto del senador Arboe dice, contenía una frase que decía: respecto a estos tratamientos, la Agencia de Protección de Datos, en conjunto con el órgano competente, deberá establecer. En cambio, el Ejecutivo elimina esa frase y agrega los dos incisos anteriores que no están en la propuesta del Ejecutivo. Claro, lo que nosotros hacemos bien es dotar a la Agencia de Protección de Datos, a la institución, para que se ponga de acuerdo con el organismo competente en la regulación. Y por tanto que se dicten normas especiales que se trabajen en conjunto. Eso es lo que queremos nosotros, que igual como opera, como digo, en la Comunidad Europea, que se ponen de acuerdo entre el Ministerio Público y la Agencia de Protección de Datos cómo se va a aplicar esta restricción. También plantea algo similar. Pero de manera distinta. Sí, gracias, señor presidente. En línea con lo que dice el senador Pérez, el proyecto del Senado en general exime de las obligaciones en materia de tratamiento de datos personales a los órganos públicos, pero lo que hace la actual propuesta del Ejecutivo es solo disminuir de manera similar a lo que hace la propuesta suya, presidente, disminuye las obligaciones y en línea también con la Unión Europea en materia de tratamiento de datos, y la gran diferencia que tenemos con su propuesta es que su propuesta exige que haya un acuerdo entre la Agencia de Protección de Datos y el órgano competente, y lo que nosotros hacemos es que esto debiera ser una norma de la agencia, pero previa aprobación del Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque si no se llega a acuerdo entre la agencia y el organismo público involucrado, entonces se van a seguir las normas generales. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si existe una situación de catástrofe y no se ha llegado a acuerdo? Entonces se van a seguir las normas generales, las cuales van a impedir que el órgano público cumpla adecuadamente con su finalidad. Esa es la gran diferencia entre nuestras dos propuestas. Sí, pero el problema es el siguiente, es que cuando se establece que el Ministerio de Hacienda va a dictar, primero se afecta el principio de la autonomía en la institución. Si el Gobierno ha planteado el Consejo para la Transparencia, yo no me imagino que por dignidad el Consejo de Transparencia pueda aceptar, un órgano autónomo, que el Ministerio de Hacienda dicte un reglamento en esta materia. No. Bueno, también, por eso nosotros consideramos que no está el Ministerio de Hacienda, es la agencia con el órgano de competencia, se ponen de acuerdo. Pero no interviene el Ejecutivo. Si parte de lo fundamental, lo que plantea la Comunidad Europea, es la autonomía de su institución. Entonces, a mí me parece que esto, sumado a otras normas del proyecto que vienen con los decretos del Ministerio de Hacienda, atentan, a mi juicio, con la autonomía de la institución que se le va a encomendar este mandato. No, yo lo que veo, entiendo el argumento suyo respecto de que dictará preaprobación del Ministerio de Hacienda, puede entenderse que afecta a la autonomía. Claro, pero el mismo argumento puede hacerse respecto de cuando tiene que ser en conjunto, porque el conjunto tiene que ver con otro organismo público, que podrá ser, por ejemplo, el Servicio de Aduanas. Entonces, la objeción que usted formula respecto del Ministerio de Hacienda, que yo entre paréntesis comparto, se hace igualmente extensiva a cualquier otro organismo público, que también violentaría la autonomía. Pero lo que yo pregunto es lo siguiente, simplemente como reflexión. A mí me huele que es más potente desde el punto de vista de la normativa la fórmula segunda que la primera, especialmente si excluimos el Ministerio de Hacienda.
¿Por qué no se puede dejar la Agencia de Protección sola? ¿Por qué no se puede dejar la Nosotros tenemos la preocupación de que si queda la agencia sola, el único objetivo de la agencia es proteger la privacidad de los datos lo máximo posible, pero proteger los datos lo máximo posible podría impedir que algunos ministerios, por ejemplo, cumplan adecuadamente con su labor. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social necesita acceder a los datos de las personas en situación de calle, aunque las personas en situación de calle no den expresamente su consentimiento. Entonces, ese tipo de situaciones son las que nos preocupan. O en una situación de catástrofe, por ejemplo, que algún ministerio deba actuar, por ejemplo, no sé, Ministerio de Energía, porque hay una catástrofe con la energía y necesite acceso a datos personales, la agencia va a tener los incentivos para proteger a toda costa y en todas circunstancias los datos personales, sin considerar que los ministerios o los órganos públicos deben cumplir con determinado rol. Presidente, no, una pregunta al Ejecutivo, pero ¿qué recurso tendría el ente público frente a una resolución, como usted señala, equivocada de la agencia? ¿Qué recurso? ¿Tiene un recurso administrativo? ¿Qué recursos tiene? No, porque tiene un recurso administrativo de todas maneras. Y si estableciéramos un recurso, porque está bien, es autónomo, pero que sea autónomo no significa que que pueda hacer lo que quiere. Porque yo lo que veo, pregunta al Ejecutivo, yo lo que veo es que la objeción del presidente es correcta. Porque si el órgano es autónomo, no puede el Ministerio de Hacienda afectarle su autonomía. Y le vuelvo a decir, es el mismo problema que se produce con la fórmula del presidente. Pero no necesariamente, porque en el caso del acuerdo con la institución, nosotros lo pensamos siempre, en el acuerdo con instituciones más sensibles. Léase las Fuerzas Armadas, léase las Fuerzas de Orden, el Ministerio Público, el Poder Judicial. No pensamos en el Servicio de Aduanas, para ser honesto. Está bien, pero uno lo que hace más bien es establecer que la potestad normativa de la Agencia de Protección de Datos la aplica y se pone de acuerdo con la institución sensible para poder regular. Distinto es que la potestad normativa autónoma que ya le dimos a la Agencia de Protección de Datos es pasada ya por un reglamento del Ministerio de Hacienda. Eso ya es una cosa que, en definitiva, la relación institucional no la va a designar la agencia, sino la va a designar el Ministerio de Hacienda. Cualquier ministro de Hacienda o el Ministerio de Hacienda, el otro, y a mí eso me parece que no garantiza la autonomía. Porque pongamos en el caso de que el director o directora de la Agencia de Protección de Datos tenga una diferencia con un órgano del Ejecutivo. Y el ministro de Hacienda le diga, mira, sabe que me da lo mismo que usted, porque el reglamento lo que hemos hecho es que dice que usted tiene que hacer esto y esto otro. La autonomía no tiene, y eso obviamente nos va a significar una afectación en la calificación europea respecto de la autonomía. Ese es nuestro punto. Ahora, si a mí me dicen que esto lo va a hacer solo la Agencia de Protección, fantástico, porque ya le dimos por esta normativa. Lo que respecto a establecer un recurso, nos preocupa que, por ejemplo, ¿qué pasa en situaciones de catástrofe o que se necesite de manera urgente acceder a los datos personales para que el órgano público cumpla adecuadamente con su rol? Y además consideramos que, dado que la propuesta del senador Arboe en el último de los incisos se refiere a potestades de la Agencia de Protección de Datos y del órgano competente, entonces esto es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Nosotros no vemos problemas en mantener el proyecto del Senado tal cual está. Y lo que nosotros hacemos con nuestra propuesta es aumentar las obligaciones para los órganos públicos en materia de protección de datos personales, pero salvaguardando que puedan cumplir adecuadamente con su rol y puedan acceder a los datos personales cuando así lo requieran. A ver, uno a uno, su argumento. Cuando se habla de catástrofe, hay norma específica que faculta hoy día la autoridad, así que no aplica ese argumento. Segundo, cuando uno le dicen que es inadmisible es porque ya sacaron los argumentos de fondo y entramos a decir, sabe que usted no puede presentarlo. Y tercero, si se aprueba la norma que está aprobada en general por el Senado, ya nos dijo la Unión Europea que no vamos a ser calificados como adecuados. La norma actual es mucho más laxa. Hay que revisarla. Ya nos advirtieron. 144 el texto comparado. Cuando conversamos con ellos nos plantearon que este era un tema muy delicado, muy sensible, y que para ellos si no había una norma que estableciera un régimen especial distinto,
nosotros no podíamos ser calificados adecuados porque no habría autonomía. La autonomía, ojo con esto, se ha discutido mucho respecto si reúne la autonomía una agencia de protección de datos o un consejo de transparencia porque uno es autónomo legalmente, el otro no, o porque uno tiene un sistema de nombramiento y el otro no. La autonomía no solamente tiene que ver con eso, tiene que ver con autonomía de funcionamiento. Y acá hay un punto esencial, que ellos lo calificaron como un punto determinante para el efecto de la adecuación. Así que yo por lo menos no estoy dispuesto a aprobar eso porque creo que efectivamente podemos tener un problema y si al final del día estamos haciendo esto para que nos vaya bien, no voy a contribuir con mi voto en ese sentido. No, yo creo que pongamos de acuerdo conceptualmente. No hay duda que un órgano autónomo que va a dictar un decreto se requiere la aprobación del Ministerio de Hacienda. En este caso, la autonomía queda. Ese es un punto que conceptualmente tenemos que tener claros. Segundo, pero hay un tema de fondo que tenemos que, de otra manera, resguardar, que es que las decisiones de este órgano autónomo no impidan el ejercicio del órgano público. Por lo tanto, el ejercicio de ciertas funciones de un órgano público, que por ejemplo, aquí el ejemplo que se han dado de aduana, o el Ministerio de Desarrollo Social, no está autorizado para, en su programa de ayuda y colaboración con las personas de calle, no está autorizado para requerir tener todos los antecedentes de esas personas de calle. Que para poder atenderlo requiera de que esa persona en situación de calle lo autorice. Eso es claramente un impedimento a la política pública. Entonces, lo que decía el senador Alamana, a mí me parece un mecanismo que puede haber algún tipo de recurso, algún tipo de solicitud o requerimiento a este órgano autónomo. Porque si establecemos órgano autónomo, tengo que ser autónomo, pero que sea sobre el cual se pueda reclamar o se pueda requerir modificación o rectificación. Digamos. Me puedo equivocar, que tenemos un procedimiento de tutela de derechos, pero también tenemos un procedimiento de reclamo, que toda resolución de órgano administrativo puede ser reclamada jurisdiccionalmente. En consecuencia, siempre se va a poder reclamar de esto. Si el Ministerio de Desarrollo Social u otro considera que la decisión de la Agencia de Protección de Datos no es adecuada, va a poder recurrir jurisdiccionalmente. Y así se puede. Y eso no podemos limitarlo. Sentencia del Tribunal Constitucional reiterada en esta materia. Entonces... Yo quiero dar un paso atrás porque me confundí respecto de la aplicación de esta norma. Esto está pensado para qué. Dice, sin perjuicio a lo señalado en los artículos precedentes, el tratamiento de datos personales realizado por órganos públicos competentes en la materia que a continuación se indican estarán sujetos a un régimen de regulación especial. Sí. Y esa regulación especial es la que proviene de la agencia. Claro. Y esa regulación especial es la que... En nuestra indicación lo que dice es que la agencia se va a tener que poner de acuerdo con ese órgano competente para tener una regulación. ¿Qué mejor que ponerse de acuerdo para que en conjunto hagan una norma adecuada? El gobierno dice no, aquí lo que tiene que ocurrir es que hay un decreto del Ministerio de Hacienda que establece eso. Yo digo que eso atenta contra la autonomía y creo que el ponerse de acuerdo es el mejor de los mecanismos, porque al final del día permite que se tomen en consideración las particularidades del servicio sensible, especial. Porque si no, imagínense, si le dejáramos solo a la Agencia de Protección de Datos, podría efectivamente cometer errores. En cambio, si la Agencia de Protección tiene la obligación de ponerse de acuerdo con el órgano competente, es mucho más fácil, creo yo. Lo que pasa, Presidente, que yo creo que también eso, en términos conceptuales, altera la autonomía, porque si yo tengo este órgano autónomo para dictar la regulación, debe estar de acuerdo con un organismo y el organismo no le da el acuerdo, no va a haber regulación. O sea, la autonomía genera una dificultad. Entonces la otra posibilidad es dejarlo a la... Y que las personas, que los organismos pueden reclamar o establecer procedimientos. Es que eso no ni siquiera es necesario ponerlo, porque eso hoy día está. Porque frente a toda resolución de la Agencia de Protección de Datos o del Consejo de Transparencia, se podrá recurrir jurisdiccionalmente. Pero quizás un punto intermedio, que en la línea de lo que dice el senador Pérez, lo que uno podría decir entonces es que la agencia deberá dictar esta regulación oyendo al organismo público, y que ese organismo público va a tener la posibilidad de recurrir frente a la determinación que considere que es equivocada. No tengo ningún problema. El único problema que vemos nosotros ahí es que la agencia tiene pocos incentivos a efectivamente escuchar al órgano público, porque el órgano público la salida que tiene es ir a tribunales, que primero hay un costo grande de
mostrarse en desacuerdo públicamente con la agencia y adicionalmente es muy costoso en términos de tiempo. No, pero, Ir a tribunales para reclamar la decisión de la agencia. Entonces, la agencia, su único objetivo es la protección de los datos personales. Pero, Catherine, pongámonos de acuerdo en algo básico. ¿Queremos una agencia de protección de datos que proteja los datos que maneja el sector público, sí o no? Yo quiero que los proteja, porque en definitiva hay muchos abusos que se producen desde el Estado hacia los ciudadanos. Y, por tanto, dotar a la Agencia de Protección de Datos con la potestad normativa, respecto a la cual, insisto, subyacen los recursos jurisdiccionales que tiene cualquier ciudadano afectado por la resolución administrativa, me parece que es lo correcto. Si uno dice, mire, poner con acuerdo de la institución hay un desincentivo y una afectación a la autonomía, me la compro y yo me sumo a la propuesta de senador Lamán y el senador Pérez, en el sentido de decir, oyendo a la institución respectiva. Pero lo otro, digamos, dejarlo como está, a mí me parece que no es adecuado, y tampoco la indicación del Ejecutivo, porque que el ministro de Hacienda de cualquier gobierno interfiera en la forma de relacionarse entre las instituciones, a mí me parece que eso afecta abiertamente la autonomía de la institución. Y hay una definición que uno tiene que tomar, ¿sí o no? Sí. Estoy pensando cómo equilibrar un poco más, estando muy de acuerdo con lo que hemos ido avanzando acá. Uno podría hacer, o sea, le quiero hacer una pregunta al Ejecutivo. ¿Por qué podría darse esto en una situación de emergencia? Eso es lo que no entiendo bien. No, hay normas presas, fue una equivocación. Hay nuevas presas que nos facultan. Lo que estaba pensando uno es, como quien dice, tratar de equilibrar en el siguiente sentido, decir que tendrá que hacerlo escuchando, ¿no es así? O previa audiencia, escuchando lo que sea. Y después tenemos, ¿qué pasa si le agregamos, como quien dice, más dientes a la posibilidad del reclamo? Por decir una cosa cualquiera, que el reclamo suspenderá la aplicación de la norma. Porque claro, porque si la norma va a entrar en aplicación, entonces el reclamo va a quedar como puede generarse todo tipo de dificultades. Entonces decimos... Yo no tengo problema. Yo creo que eso, Katy, ayuda. Eso ayuda... La institución. Sí, yo no tengo problema. Víctor, ¿qué decís tú? Si queda así, no tengo problema. Pero insisto, salvaguardar la autonomía es fundamental por un lado. Con eso. Tu punto es central. Sí. Señor presidente, por su intermedio responde el senador Alamán. Lo que ya está, la norma general es lo más exigente. Entonces, la norma que dicte la agencia necesariamente tiene que ser menos exigente para los órganos públicos que lo que ya está. Porque si la agencia no emitiera norma o emitiese alguna que el órgano público reclama, es para hacerla más exigente que la regla, para hacerla menos exigente que la regla general. Entonces, si se deja sin aplicación esa regla específica, volvemos a lo más exigente, que es la regla general. Esta regla específica es para disminuir la exigencia a los órganos públicos en estos casos específicos. Claro, pero el órgano público puede considerar que la disminución es muy poca. Claro, pero sí. Va a reclamar a tribunales y lo deja sin efecto al considerar que la disminución de responsabilidad o de exigencia es muy poca, yo como órgano público, me tengo que acoger a lo general, que es incluso más exigente que la norma que me están dictando. Entonces, nunca voy a optar, porque si no emite la agencia una norma o emite una norma específica que sea menos exigente, ¿pero podría ser más exigente? No puede ser nunca más exigente. Dada la sensibilidad o la especificidad de los servicios que involucra. Por eso hablábamos de estas normas especiales. Pero vuelvo a insistir en el punto. Siempre tiene que ser una resolución autónoma, que puede hacer con acuerdo, sin acuerdo, a lo mismo, pero autónoma. No puede ser por un decreto del Ministerio de Hacienda. Vuelvo a insistir porque se nos va a generar un problema. Ya, votemos la indicación del Ejecutivo, vamos votándola por letra. Ah, bueno, estupendo. Lo que pasa es que si nos van a decir que atribución exclusiva, tenemos un problema. Nosotros preferiríamos que quedara la norma del proyecto en general a esta, porque siempre la agencia o el Consejo van a tener todos los incentivos para hacerla nosotros no estamos disponibles para eso. Poco menos exigente. Mira, vamos a hacer lo siguiente. La técnica nos puede hacer
solucionar esto. Podemos ir votando letra por letra y cuando lleguemos a la parte donde está el decreto del Ministerio de Hacienda, lo votamos y eliminamos esa parte. Listo. Y ahí tenemos facultades absolutas. ¿Les parece? Y dejamos fuera el Ministerio de Hacienda. Las diferencias están también leo en la página 9, en el inciso segundo y tercero. Eso no están considerados en el texto Así es. del senador Arboe. Y también hay una diferencia en la letra C. En la letra C del artículo 24 dice: aquellos realizados con el objeto exclusivo de atender una situación de emergencia o catástrofe declarada en conformidad a la ley y solo mientras permanezca vigente esta declaración. Esa es la propuesta del senador Arboe. Sí. En cambio, el Ejecutivo dice solo mientras permanezca vigente esta situación. Es una cosa más amplia. Lo que pasa es que eso es un error, porque las situaciones de emergencia se declaran. Así establecen los estados de excepción, así establece el Ministerio del Interior. No son situaciones, son declaraciones. Hay emergencia cuando se ha declarado como tal, entonces tiene que ser declaración. Así que yo creo que ahí no habría diferencia. Me da la impresión que más bien En las otras materias lo que ha detectado la Secretaría es que por lo menos en relación con las letras, salvo esa, son iguales tanto la propuesta del senador Arboe como la del Ejecutivo. Se podría aprobar subsumida en ese punto la propuesta del senador Arboe en el texto del Ejecutivo, si es que a ustedes les parece, aclarando la referencia en la letra C, si quieren hablar de situación o de declaración. Sí, declaración, sí, declaración. Yo sugiero entonces, si les parece, podríamos votar entonces mi indicación, si les parece. Vamos. Claro, y vamos por inciso. Sí. Sí, queda muy raro No, si van no, lo que separadas pasa, y preferimos que a se ver, vote yo completa con todo la cariño y suya. con todo respeto, pero estas cosas son bien complejas, porque si usted me propone a mí que votemos mi indicación, pero previamente me ha señalado que el inciso final es de exclusiva, lo que me está diciendo es que en esa parte lo van a impugnar. Entonces yo prefiero votar. Si lo ratifica, estupendo. Si no lo ratifica, lo que hago yo más bien es decir, votemos la indicación del Ejecutivo y respecto al tu inciso, lo que yo hago es que borro la parte del Ministerio de Hacienda. Que queda peor. El Ministerio de Hacienda. Ellos tienen razón. No, pues, pero la Yo va sé, a borrar nomás. yo sé. Por eso. Y ahora la ejecutiva queda. Votemos la del Ejecutivo, ¿les parece? Vamos inciso por inciso, ¿les parece? El inciso primero del artículo 24 propuesto por el Ejecutivo, el presidente lo pone en votación. Leo en la página 8, empieza con el artículo 24, regímenes especiales, y va hasta la letra D. Con la única enmienda, entiende la Secretaría, de cambiar la expresión esta situación por esta declaración. Estamos votando la propuesta del Ejecutivo de regímenes especiales, inciso primero, letras A, B, C y D, con la única enmienda de cambiar la expresión en la letra C, esta situación por esta declaración. Senador Pérez, a favor. Quedaría al final, en vez de decir situación, declaración. ¿Por qué se declara? ¿Sí? En la letra A, B, C. Sí. Se puede hacer. Declaración de estado de catástrofe. Bien. Entonces, presidente, tomo la votación. Senador Pérez, a favor. Senador Alamán. Senador Buenchumilla. Yo lamentablemente llegué tarde al debate, presidente. Escuché la parte de interacción que tenían ustedes acá respecto a este tema y no me he formado una plena convicción respecto de esto y por lo tanto me abstengo. Bien. Abstención del senador Buenchumilla. Presidente, ¿a favor? A favor. Ya. Las letras A, B, C y D. Claro, y D con la enmienda a la letra C que ya indicamos. Aprobado, 3 votos por la afirmativa y una abstención. Vamos al inciso segundo propuesto por el Ejecutivo. Está en la página 9, el documento que dice lo siguiente. Con el objeto de realizar los tratamientos de datos para la finalidad prevista en las letras A, B y C anteriores, no se incluye la letra D,
Los órganos públicos y sus autoridades estarán obligadas a intercambiar información y proporcionar los datos personales que les sean requeridos para estos fines, siempre que se refieran a tratamientos que se realicen con una finalidad específica autorizada por la ley o, cuando esto no sea posible, el requerimiento sea una medida necesaria y proporcional. A favor, senador Alaman. A favor, senador Buenchumilla. Abstención, senador Arboe. 3 votos a favor y 1 abstención. Aprobado el inciso segundo propuesto por el Ejecutivo. El inciso tercero dice así: el ejercicio de los derechos de los titulares de datos en el marco de un proceso penal se sujetará a las normas específicas que regulan el proceso penal. No es necesario. Rechacémoslo. ¿Se rechazaría, entiende la Secretaría, unánime? Sí. Ya, entonces retirado el inciso. Vamos al inciso final. Dice así: respecto de estos tratamientos, la Agencia de Protección de Datos dictará, previa aprobación del Ministerio de Hacienda, la regulación pertinente, pudiendo limitar parcialmente las normas establecidas en los artículos precedentes, de manera de asegurar en forma adecuada el cumplimiento de los fines del tratamiento. Sí, lo que yo sugiero ahí es la aprobación de este inciso con la eliminación de la frase previa aprobación del Ministerio de Hacienda. Eso nos permitiría, digamos, tener de la autonomía. Sí. Ojo con el Ejecutivo, porque está diciendo lo contrario de lo que ha venido teniendo hasta ahora. No, pero está bien, porque se entendió el argumento de que afectaba a la autonomía. Sí, es obvio. ¿Cómo? No, pero, perdón, presidente, es que ahí es donde yo creo que dejar a secas la Agencia de Protección de Datos es demasiado. Que hemos acogido la lógica y va a quedar, y así debe quedar establecido en el informe, no solo en la historia de la ley, en el informe, que las resoluciones de la Agencia de Protección de Datos son reclamables ante el jurisdiccionalmente. Sí, pero lo que yo pienso es que ahí deberíamos poner la Agencia de Protección de Datos escuchando es que eso hace una diferencia, porque para un reclamo posterior eventual, entonces para la parte es mucho más fácil porque argumenta respecto de lo que fue su punto original de vista. Entonces yo creo que si vamos a dejarlo así, perfecto, es mucho mejor que quede la Agencia de Protección de Datos. ¿Cuál es la expresión, Rodrigo, que se usa siempre? Oyendo a la entidad pública o escuchando previa audiencia. Oyendo. Expresidentes. Sí. Lo único que esa idea ¿Es del Ejecutivo? Sí. la tiene que proponer el Ejecutivo. ¿Cómo? La tiene que proponer el Ejecutivo, porque es una atribución de un órgano público. Claro, ese es el punto. Entonces, yo planteaba la idea de eliminar la cosa del Ministerio de Hacienda. Ahora, si el gobierno dice que lo eliminamos y ponemos oyendo a la institución respectiva, porque se trata aquí de regímenes especiales, por ejemplo, cuando se van a discutir los datos personales respecto del Ejército o respecto del Ministerio de Defensa o el Ministerio de Seguridad. Entonces, lo que decimos acá es que la Agencia de Protección escuche a esa institución y dicte una reglamentación especial por las particularidades que tiene. ¿Y qué tiene que hacer Hacienda en esto? No, ese es el punto. En eso tenemos consenso ya. Sí. Sí. ¿Le parecería a los señores senadores que el último inciso lo reemplazáramos por el suyo, que es previo acuerdo de, el órgano con el órgano competente? Oyendo. Si estamos estableciendo toda la normativa un órgano autónomo, no podemos cercenar la autonomía en una de las partes. Yo me allano a lo que dice el senador Pérez. Senador Buenchumí. Presidente, a esta altura ya más o menos me he enchufado, digamos, en la discusión. Yo la duda que tengo es que esta Agencia de Protección de Datos va a ser una agencia autónoma, entiendo yo. Un organismo autónomo del Estado, de nivel legal, no de nivel constitucional. Ya. Esa es la idea. Y entonces cuando nosotros decimos que esta agencia establecerá la regulación pertinente, ¿qué es lo que significa eso?
no es ley porque la ley es facultad del Congreso. No es una ley con facultades delegadas, ¿no es cierto?, del artículo 64 de la Constitución tampoco. No es potestad reglamentaria del presidente de la República, porque la potestad es del presidente, no es de una agencia, no es de un organismo autónomo. ¿Qué es lo que es entonces, jurídicamente? Un instructivo, una superintendencia, y podemos nosotros, mediante un instructivo, estar regulando las cosas que plantean las letras A a D, cuando ahí inciden, en alguno de ellos me temo, en garantías constitucionales. Por ejemplo, cuando se meta en la investigación, prevención, digamos, de las infracciones penales. ¿Qué es lo que es eso? Sí. Entonces, ¿qué es lo que es? A ver, yo ¿Va a ser un instructivo? No me calza. Yo precisaría un poco a lo que ha planteado el senador Buenchumilla, porque en la práctica no potestad reglamentaria especial, en la facultad que tienen los órganos de la Administración de poder tener potestad normativa. Se lo dimos al Servicio Nacional del Consumidor, que lo tiene la Comisión del Mercado Financiero, en consecuencia, y que dicta conjunto de resoluciones, y que son de carácter obligatorio, vinculante. Ahora, cuando se refiere a investigaciones penales, no es que participen en investigaciones penales, dice tratándose de organismos con los cuales realizan este tipo de actividades. En consecuencia, no se meten derechos fundamentales, para nada. Lo único que hace es decir, mire, respecto de las instituciones que participan en la investigación penal, o de la seguridad nacional, o de la defensa, en esos casos va a dictar una norma especial para efecto de ver cómo se regula, se compatibiliza ese régimen especial de la defensa o la seguridad con la protección de datos. Nada más que eso. En consecuencia, a mi juicio, no hay vulneración de los derechos fundamentales. Tenemos hoy día, y el Tribunal Constitucional ha sido avalado, digamos, potestad normativa en el conjunto de servicios públicos, de instituciones públicas, y que, insisto, adicionalmente no generan afectación de ningún tipo de derecho fundamental, porque no se meten en las materias propias de esas instituciones, sino que lo que hacen es regular la compatibilidad de la protección de datos con el ejercicio autónomo o específico o especial, digamos, de sus facultades. Presidente, sí, yo creo que eso me hace fuerza la duda que yo planteaba, es si por la naturaleza de los tipos establecidos en las letras distintas, mi duda era si ese tipo no son materias de ley, es mi pregunta. Porque evidentemente que los servicios pueden tener facultades normativas y muchos servicios lo tienen los CORES, en fin, lo tienen los consejos, las municipalidades. La pregunta es si alguna de esas cosas no serían materia de ley, con lo cual no podría ejercerse, digamos, la regulación, en la duda que plantea. Yo insisto que el artículo 24 que estamos viendo establece un régimen especial, no se refiere a materias, sino se refiere a servicios que realicen con fines de prevención, aquellos servicios que con materias relacionadas directamente con la seguridad, aquellos servicios realizados con el objeto exclusivo de atender situaciones de emergencia, es decir, se refiere a las instituciones que participan de eso. Evidentemente, si la norma de protección de datos, la Agencia de Protección, va a regular las materias relativas a la seguridad u otra, no corresponde. Pero lo que hace es que, más bien, como se dijo acá, oyendo a la institución se podría plantear la compatibilidad entre ese régimen de protección de datos con esta actividad específica que realiza el otro ministerio. Y que sí son materias de ley. De los organismos competentes, pero dice, en las materias, el artículo 24, ¿sí? En el inciso primero, de la página 8. Dice, en las materias que... Claro, pero son órganos públicos competentes en esa materia. Porque dice, sin prejuicio, señalado, señor presidente, el tratamiento de datos realizado por órganos públicos competentes en materias que a continuación se indican, o sea, lo que regula es el tratamiento de datos de los órganos que tienen esa competencia. No es... claro, pero en la materia de esos órganos. Porque se supone que en las materias que no se indican tienen un tratamiento superior. Así es. Que es el régimen general. Y en estas materias tienen un tratamiento, digamos, diferente, menos exigente. Sí, pues menos exigente. Por la naturaleza específica de las materias que señalan letras A, B, C y D. Eso es. Entonces, el punto mío es si esas materias tan específicas no inciden en algunas materias que podrían ser propias de ley y se las estamos entregando a un órgano competente para que haga instrucciones o potestad normativa propia.
porque se supone que en la normativa propia no tiene el estándar que supone una norma legal, ni una norma de potestad reglamentaria, es una norma inferior, digamos. Entonces, es la duda, digamos, que planteo. Sí, a mí la argumentación del senador Huanchumilla me queda dando vuelta también, pero quería preguntar lo siguiente. En la parte final, esta regulación sería una regulación que siempre sería, como quien dice, más laxa o podría ser más exigente que las normas que ya tiene. ¿Nunca más exigente? O sea, siempre significaría, para entender bien, siempre significaría, a ver, si el tratamiento de los datos para una institución pública es este nivel, esto debería ser siempre bajo ese nivel, es decir, con mayor acceso, mayor flexibilidad, con mayor acceso al tratamiento de datos. Pero muy superior a lo que hoy día existe y muy superior a lo que la norma general establecida. ¿Te fijas? Claro, que es mucho más alto que lo que actualmente existe. Pero es más bajo de la norma permanente legal. Claro, porque dice tratamos de estos casos. Entonces no es tan grave que sea sola. Claro. Entonces no es tan grave que sea sola. Sí, pues. Sí, por eso que yo poníamos que fuera... Entonces, si le parece, podríamos aprobar eliminando el Ministerio de Hacienda. No, pero espérate. Sí. No, pero ahí insisto que la agreguemos oyendo. Sí. No cuesta nada. Sí. Entonces, mira, lo que sugiero yo, para efecto que podamos cumplir con la tramitación... Oyendo al instituto. Es que aprobemos esto, eliminando el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda en la sala repone el oyendo por. ¿Por qué no aprobamos al tiro? Al tiro nomás. Es que es iniciativa exclusiva del presidente. Ahora, no, porque hay referéndum. Bueno, van a tener que traer y ustedes traen la indicación. Estamos de acuerdo con eliminar el Ministerio de Hacienda, pero siempre y cuando agreguemos el previamente oyendo o una forma, la redacción que usualmente se usa. Muy bien, listo. Perdón. Yo entiendo que sacamos el Ministerio de Hacienda, ¿no es así? Sí. Y como estamos hablando de los órganos públicos competentes, varios, la facultad normativa al órgano que se la estamos dando será oyendo previamente a alguno de esos organismos. Eso es. Ok. Votaríamos el último inciso de la propuesta del Ejecutivo, eliminando previa aprobación del Ministerio de Hacienda, y el Ejecutivo queda comprometido para ingresar una indicación que hay que aprobar el referéndum hoy día, que establece oyendo previamente a los órganos competentes, que lo va a redactar la Secretaría. ¿Le parece? Muy bien. En esas circunstancias se pone en votación, señor secretario. Senador Pérez. Senador Alamán. Senador Huanchumilla. Sí, claro. Voy a concurrir yo con mi voto favorable, pero dejando constancia de las facultades normativas que le estamos dando a la Agencia de Protección de Datos, es en la medida que las letras A, B, C y D no incidan en materias propias de rango legal, ni de potestad reglamentaria. Senador Arboe. Resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, ninguno negativa. Aprobada este último inciso con las precisiones que se han hecho a continuación. Bien, vamos a... Según este documento, se propone tratar la indicación 132, página 100 del texto comparado, primer tomo. Página 100 del texto comparado. Había la indicación 132 que se refiere a prestación de servicios para el tratamiento de datos. Esta indicación es del Ejecutivo y en su oportunidad el Ejecutivo lo retiró. Está retirada. Entonces hay un acuerdo previo de la Comisión en el sentido que está retirada esta indicación. Habría que, por una mayoría de 2/3, revivirla si quisieran, porque ya está... Gracias, señor presidente. Nosotros la retiramos entendiendo que
quedará en la historia la ley que los prestadores de servicios para tratamientos de datos, tales como los que presten servicio de plataforma, infraestructura o software, no serán responsables en la medida que no tomen decisiones acerca de los medios y fines del tratamiento. Por ejemplo, que las compañías que otorgan Internet en el teléfono no son responsables de los contenidos que fluyan a través de Internet. Sí. Gracias. Se ubica dentro de un artículo que da una serie de definiciones y se propone en la letra X, que es una página 24, agregar una definición de motor de búsqueda. Era una indicación de Su Excelencia el Presidente de la República para considerar a continuación del numeral 4 el siguiente numeral nuevo que incorporaba una letra X nueva que se refiere al motor de búsqueda. Dice así, la voy a leer porque la propuesta que se va a discutir es para agregar a esta letra X una idea nueva. Motor de búsqueda. Mecanismo o sistema, estoy leyendo la página 24, mecanismo o sistema informático que permite buscar información en Internet, anexarla o indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y ponerla a disposición de las personas según un orden de preferencia no aleatorio. Esta actividad se considerará como tratamiento de datos personales y quien efectúe dicho tratamiento será considerado responsable para todos los efectos legales en la medida en que los administradores del motor tomen decisiones respecto al orden en el cual se muestran los resultados o que los datos sean utilizados para la elaboración de perfiles o cualquier otra actividad catalogada según esta ley como tratamiento de datos personales. En relación a esta letra X, hay una propuesta del senador señor Alaman para y Pérez, ya, que no, aquí no, propuesta del senador Alaman y Pérez para agregar lo siguiente, leo en la página 1 de este documento, sí, de este documento. En todo caso, el motor de búsqueda estará exceptuado de contar con el consentimiento del titular para el tratamiento de datos personales, cualquiera sea su categoría, cuando dichos datos estén disponibles en los sitios web que indexa, sin perjuicio de los demás derechos que el titular puede ejercer conforme a la presente ley. Entonces se propone aprobar la letra X con esta enmienda. Señores senadores, me indican que esta letra X, que originalmente había sido propuesta por el Ejecutivo, el senador Alaman la patrocinaría con la enmienda que están proponiendo el senador Pérez y el senador Alaman. ¿Eso es lo que se va a registrar? Sí, perfecto, muy bien. Pero nosotros la vamos a poner entonces. Claro, ustedes la pueden... Ordenemos bien la cosa. La indicación que fue aprobada, no, que fue presentada por el Ejecutivo, que es la que usted la leyó recién, ¿no? Sí. Esa indicación ustedes la retiran. O sea, ustedes están en la lógica de no regular los motores de búsqueda. Claro, no regular los motores de búsqueda de manera específica y por qué, ¿por qué la retiraron y la habían presentado antes? Porque nosotros llegamos al convencimiento después de estudiar diversas normativas a nivel mundial, la legislación a nivel mundial, no encontramos ninguna que específicamente
legisle motor de búsqueda. Y adicionalmente, cuando le preguntamos en el mismo Senado al experto de la Unión Europea, él decía que lo mejor era tener una definición general de responsable de datos y no hacer referencia a agentes específicos ni a servicios específicos. Nosotros entendemos que la definición es tan general que lograría captar a los motores de búsqueda en caso que ellos traten datos personales. Pero que hay casos en los cuales, por ejemplo, si el motor de búsqueda ordena en un orden que no dependa de datos personales, por ejemplo, lo más buscado, en ese caso no estaría tratando datos personales. Entonces, creemos que la definición general debe aplicarse a todos los actores y a todos los servicios por igual. Esa es la opinión formal del Ejecutivo. Si ustedes consideran que la legislación tiene que ser general para todos los actores, ¿por qué estaban haciendo mención entonces a las plataformas en la discusión anterior? La retiramos en el sentido, siguiendo la misma lógica, que no era necesaria porque se aplica la definición general. Siguiendo esa misma lógica, retiramos esta porque no es necesaria, porque aplica la definición general, que recoge que cuando se toman decisiones respecto a los medios y a los fines, sí sería responsable. Y la sentencia reciente de la Corte Europea que establece donde incluso la empresa Google se allanó, digamos, a ser considerada un responsable. Nosotros entendemos que siempre los tribunales pueden decidir, o la agencia en este caso podría decir, conforme a la definición general, juzgamos que tal motor de búsqueda sí es responsable. Esa posibilidad siempre está y la permite la definición general de responsable de datos. Ya. Por lo tanto, aquí podría ocurrir lo mismo que en España, dada la definición general. Muy bien, señor secretario. No, señor presidente, solo una cuestión de forma. Leo el artículo 132 del reglamento. El autor de un proyecto o indicación solo podrá retirarlo antes de ser votado en comisión o en sala, pero un senador podrá hacer lo suyo, salvo que se trate de una materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Esta no es una materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo y, por lo tanto, cualquier senador podría patrocinar esta indicación, aun cuando el Ejecutivo la retire. Nos mantenemos en la posición original de incorporar los motores de búsqueda dentro de los responsables. Pero la votamos al referéndum. Sí. ¿Y tú vas a presentar la tuya? Porque la mía tiene un agregado. Señores senadores, entiende la Secretaría que el senador Alamán y Pérez quieren agregar a la letra X una oración completa. Esa oración completa supone el texto anterior. Por lo tanto, es la letra X más el agregado. Eso es lo que debería votar la indicación. Dado lo anterior, y como lo permite el reglamento, aún ante el retiro de una indicación, un senador lo puede hacer suyo. Esa es una vía para resolverlo ahora, o lo otro es dejarlo para una discusión posterior, según ustedes determinen, una vez que se abra el plazo especial para presentar indicaciones, según ustedes acuerden. Cuando... Entonces, entiendo que el Ejecutivo retiró la letra X. Bueno, ya está bien. La retira. Ah, pero la letra X entonces también la hace suya usted, presidente. Solo la letra X, sin agregar. Ya. O sea, el Ejecutivo retira la letra X. El presidente hace suya la letra X tal como está.
y senadora la mano del señor Pérez hacen suya la letra X más el agregado. Y el problema está si votamos ahora o nos damos un plazo, porque estamos en la hora de término. Yo no tengo problema en lo que se decida. Ahora, entonces se pone en votación la letra. Es que no vamos a discutir esta. No, pero es que sí. Entonces a mí me gustaría claro, que los que presentan la indicación pudieran argumentar cuál es el punto, digamos, por qué hay indicación especial que se aparta de la norma general que decide el presidente, ¿no? Y además pediría que se pudiera aclarar en la explicación el concepto de indexarla, porque se dice anexarla o indexarla. Anexarla no es lo mismo que indexarla, digamos. Entonces, indexarla lo puedo entender yo en un concepto económico. Aquí no sé cuál es el sentido que se le da. Quedan 2 votaciones, o no se sabrá negociar en la Secretaría. Señor presidente, claro, queda esta votación y algunos otros temas. El gran tema que queda es el tema de la agencia y algunas cuestiones de detalle. Vamos a tener una sesión más, entonces, de todas maneras. Sí, claro. Sí. Y así tú les explican bien. Sí, mejor. Y en ese sentido, ya que queda una sesión más, y uno de los temas más relevantes y discutibles que ha sido el tema de la agencia. Yo reconozco, digamos, y así se dijo al principio, que el Consejo de Transparencia dio a conocer, digamos, su postura en esta comisión, pero por lo menos 4 miembros de esta comisión no éramos miembros en el momento que dio a conocer su postura. Entonces yo creo necesario, siendo relevante la discusión, siendo relevante lo que tenemos que resolver, que se... A ese cumplió objeto de sesión, se levanta.